Para nadie es una sorpresa de que estamos viviendo tiempos anormales en la Iglesia Católica. El Papa Pablo VI, a los 2 años de haber concluido el Concilio Vaticano II, dijo: la Iglesia está en el proceso de autodestrucción. Recordemos ciertos principios que debimos haber aprendido cuando estudiamos el catecismo. Estos principios responden a la siguiente pregunta: ¿para qué Dios me creó? Dios me creó para que lo conociera, lo sirviera en este mundo y para que pudiese estar feliz junto a Él en el próximo. ¿Cómo sirve uno a Dios? Pues ya de por sí servirlo es amarle. Santo Tomás de Aquino nos enseña que uno sirve a Dios practicando la virtud. Para practicar la virtud necesitamos la gracia santificante. Dios podría habernos impartido esta gracia de manera individual, pero esto es lo que los protestantes creen. Pero Él decidió impartir esta gracia por medio del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, a la cual nosotros somos incorporados por medio del bautismo. El cuerpo místico de Cristo, en su realidad, es una extensión de la encarnación. La Iglesia Católica es Jesucristo presente en el mundo de hoy a través de las naciones y los siglos, enseñándonos y santificándonos. De la misma manera como lo hizo Cristo cuando estaba en el mundo. La Iglesia siempre ha sido comparada con una casa, la casa del Dios vivo, y esa casa está construida sobre una roca, la roca Pedro. Si somos católicos, debemos estar en unión con el Papa. Ahora bien, el Papa no es Cristo. El Papa es el vicario de Cristo. Es infalible cuando enseña solemnemente doctrina de fe y moral, pero no significa que no pueda cometer errores. Él no es impecable, no significa que no pueda pecar. Recuerden en el Evangelio de San Mateo, en la última cena, cuando nuestro Señor estaba reunido con sus apóstoles, les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro, de manera dramática, le dice al Señor: oh, yo jamás te traicionaría. Y también seguramente los otros apóstoles se conmocionarían así. Unos pocos versículos más tarde leemos que cuando tomaron al Señor, todos huyeron. Bueno, tal vez esta fue la primera decisión que tomó el Papa con el colegio episcopal: abandonar al Señor. Más tarde escuchamos al Papa negando a nuestro Señor 3 veces. Y en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11, escuchamos a San Pablo. Aquí vemos cómo Pablo corrige a Pedro acerca de un inminente escándalo relacionado con la fe. Y San Agustín nos dice que Pedro dio un ejemplo, que si un superior se descarría del camino, no se debe despreciar el corregirlo. Y hay muchos ejemplos de esto que sería bueno que revisaran en el video Deber y Derecho a Resistir. Si un superior obliga a cometer un acto injusto, se tiene el derecho y el deber de desobedecer. Todo aquel que gobierna, incluyendo al Papa, está obligado a proveer con justicia, porque tiene autoridad absoluta, pero no autoridad arbitraria. El Papa tiene autoridad para unificar el cuerpo de Cristo, pero no para socavarlo o quebrantarlo. Nosotros los fieles tenemos el derecho de satisfacer nuestras necesidades espirituales,
especialmente a través de los sacramentos. Tenemos el derecho de alabar a Dios de acuerdo con lo prescrito en nuestro propio rito, no en uno creado, en uno inventado, sino en el rito de siempre, no en un rito que priva al espíritu de las riquezas católicas. Pedimos pan y nos dieron piedras después del Segundo Concilio del Vaticano. Cada vez nos hemos ido protestantizando más. Inclusive aquellos que dicen tener la fe, conservar la fe, se están protestantizando, bien sea por ignorancia, por falta de preparación en los seminarios, pero hay muchos sacerdotes que lo que hacen es promover la protestantización de la iglesia y el modernismo indirectamente, a pesar que, entre comillas, hablan de cosas de la fe que son verdaderas. Es por eso que muchas vocaciones se pierden, porque los candidatos se dan cuenta de que están protestantizados, que es el modernismo en todo su esplendor, que están mundanizados, están llenos del mundo y no son apartados para Dios. El descarrilamiento de la liturgia es tan grande que después del Concilio Vaticano II, que la verdadera fe, la reverencia a las cosas de Dios, el gran indiferentismo religioso, ha mermado las vocaciones. La universalidad, que es lo católico, se ha perdido, pues ya el rito de la misa no es igual en todo el mundo, y se agudizará más con los cambios que quiere el Papa Francisco. Es por eso que las vocaciones en las órdenes tradicionales, como la fraternidad sacerdotal de San Pío X, están aumentando exponencialmente. Después de haber estudiado en un seminario diocesano, me vine al seminario de la Sociedad de San Pío X, porque preserva el sacerdocio católico como fue siempre practicado en la Iglesia Católica. Desafortunadamente, este concepto no es la base de formación de sacerdotes en los seminarios modernos. La formación en estos está cargada de modernismo, un sistema de ideas que la Iglesia las condena explícitamente. Modernismo tiende sistemáticamente a poner énfasis en el hombre en vez de Dios. Esto aparece en todas las áreas de la formación sacerdotal y en la vida del sacerdote. En la liturgia de la Santa Misa, el sacerdote ya no es presentado como otro Cristo, el cual en su persona ofrece el sacrificio de la cruz de una manera incruenta. En vez, su función es de presidente de la asamblea de acuerdo a la idea protestante. Teológicamente, múltiples errores son enseñados y las enseñanzas de la Biblia se ponen en duda. La Iglesia es colocada al mismo nivel de otras religiones. El rol del sacerdote es minimizado y la relajación de la disciplina, uno de los primeros objetivos siendo la mortificación de las malas tendencias, es raramente practicada. En espiritualidad, el silencio y el recogimiento desapareció. En el cuidado de las almas, en vez de tomar fuerzas de la vida interior, de confiar en el poder de Dios, uno confía en actividades externas, de manera que el papel del sacerdote queda reducido a un organizador o un trabajador social. Entonces, el que quiera convertirse en un mediador entre Dios y el hombre no puede aceptar este programa, que diluye la fe y destruye la identidad del sacerdote. Debe permanecer en el camino el cual la Iglesia siempre ha seguido, con su fidelidad y una tradición permanente. Esta tradición es la garantía para la preservación de la fe, para la renovación de la Iglesia. Y esto es traído especialmente con el sacerdocio. Se sabe que las vocaciones
diocesanas y las de órdenes controladas por las diócesis están cayendo dramáticamente. Y con ello, la fe de la gente que se dice católica, no está recibiendo las enseñanzas verdaderas de la Iglesia. Y muchos de ellos lo que hacen es dejar la Iglesia. Miren estas noticias. There are some troubling numbers for vocations in the United States, according to the latest annual survey commissioned by the U.S. Bishops' Conference. The number of priests who will be ordained in 2018 has plunged by nearly 30% compared to 2017. ¿Imaginan un mundo en donde ya no existan las iglesias ni las religiones? Pues al parecer esto es lo que está pasando en los países más ricos del mundo, en donde la religión dejó de ser una prioridad. El secularismo creciente en Europa ha provocado que muchas iglesias cierren por falta de fieles y de presupuesto para mantenerlas abiertas. En Holanda, por ejemplo, hay muchos templos, pero la carencia de miembros ha llevado a que estos sean vendidos y se conviertan en cafeterías, librerías e incluso lugares para conciertos. En Holanda, considerado como el país más feliz del mundo, la iglesia decidió desde 1970 cerrar más de 1000 templos. Muchos han sido demolidos y otros fueron finalmente utilizados para fines de entretenimiento. Una de las librerías que ha ocupado un templo como local para vender libros es la librería Seleksik, que reconstruyó el edificio de la iglesia de Maastricht y tras la remodelación y adaptación en 2005 ha sido considerada por el periódico británico The Guardian como la más hermosa librería del mundo. También una iglesia construida hacia 1880 en Ámsterdam con estilo neorromántico se transformó en Paradiso, un sitio para el rock, el pop y sonidos internacionales. Es conocido como el Templo del Pop de Ámsterdam y fue llamado así tras la presentación de artistas de talla mundial como Pink Floyd y Captain Beefheart. La sala está situada en Bethlehem, cerca de Leidseplein. Pero no solo en Europa está sucediendo esto. En Canadá, por ejemplo, debido a la falta de fieles, se decidió transformar también estos espacios y convertirlos en bibliotecas públicas, auditorios, gimnasios e incluso en departamentos, los cuales han significado una solución habitacional para muchos que no tenían cómo acceder a un salario por falta de empleo. Pero según cómo vamos, ¿la religión desaparecerá en Europa? En la actualidad en Holanda el 28% de su población es católica, el 19% protestante, el 5% musulmana, el 4% de otras religiones y más del 40% de la población de los Países Bajos no tiene religión. Sin embargo, el crecimiento del número de ateos es igual en los 9 países más ricos del mundo: Australia, Austria, Canadá, República Checa, Finlandia, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda y Suiza. Por otro lado, los datos de un estudio de American Physical Society en Dallas, Estados Unidos, muestran que el número de personas religiosas dejarán de existir en estos países en los próximos años. También indica que en el año 2050 en Holanda, el número de ateos superará el 70%. La Iglesia está en una de las crisis más grandes de la historia. Despierten. Hay que volver a la tradición. Las innovaciones que vienen en los próximos años van a ser todavía más desgarradoras. Déjense de estar creyendo en cosas que no son católicas. Hay que volver a la tradición. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.